Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo hago para exportar el libro de guardia de QRZ a formato ADIF, ya que si venimos a Setting y lo queremos exportar, primero necesitamos la suscripción de pago, pero a su vez exporta en XML, por lo que tengo entendido, así que no me sirve. Entonces traté de buscar la manera de poder convertirlo a formato .avi, archivos ADI. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar. No podemos seleccionar todo el libro, solo 200 registros por página nos permite. Pintamos hasta acá abajo, ahí chequeamos, por si no lo vieron. Está todo pintado. Bueno, parece que se soltó. No sé si no está refrescando la página. No. Pintamos otra vez. Y no paramos hasta abajo. Le pongo copiar por las dudas. Y reviso. Sí, ahí copió todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a abrir un archivo de Excel. Yo acá tengo uno preparado que dice Backup QRZ. Pero no lo voy a usar. Voy a abrir una hoja nueva. Tenemos acá. Pego. Pegamos el archivo. Generamos un archivo de Excel, el cual tenemos que modificar. Depende de la máquina, les va a tardar más o menos. Bueno, tenemos una limitación. Elegí todo software gratuito, así que el otro conversor que vamos a tener que usar permite hasta 100 registros, así que fíjense de qué manera lo distribuyen para ir sacando de a 90, 95, ¿sí? 99, eso lo deciden ustedes. Bueno, cada página, como dijimos, podemos sacar hasta 200 registros. Yo lo que les recomiendo es sacarlo todo, así trabajan con Excel una sola vez. Después lo van fraccionando. Yo ahora les voy a mostrar, volvemos a la página, copié la página 1, me voy a la página 2, pinto, copio, vengo a Excel, me voy abajo, hago un clic acá, pongo pegar. Y así sucesivamente con las siguientes hojas del logbook de QRZ. Bueno, como ven, queda correlativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo lo que más les recomiendo es que hagan, ordenen en Excel lo más que puedan para trabajar menos después con el otro programa que es más limitado. Vamos a ir a eliminar estas dos columnas. No sé si vieron. Pintamos estas dos y eliminamos. Y venimos a la I, también la eliminamos. Y a la A también la eliminamos.
Esto ahora va a desaparecer, no se hagan problema. Apretamos Control E y seleccionamos todos los registros. Clic derecho, copio y me vengo a un bloc de notas y pego. Solamente hago esto para deshacer el formato web que tiene, que queda en la planilla de Excel cuando copio de QRZ. Abro uno nuevo, más rápido, edición, seleccionar todo, copio, pego en el nuevo de Excel, en el libro 2, y ya a este lo puedo guardar. ¿Cómo lo voy a guardar? Voy a otros formatos, y acá le pongo Charlie Sierra Víctor delimitado por comas. Lo guardo en el escritorio y sobrescribo el que había preparado como backup QRZ. Acá le dicen que sí y otra vez que sí. Cerramos. Este no lo necesito más y este tampoco. Abrimos backup QRZ. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que acomodar la hora y la fecha. Vamos a ir a formato de celdas. Vamos a ir a fecha. Yo lo que hice hoy fue primero convertirla a este formato. Si no, podemos venir a personalizado. Venimos acá. Hora, minutos. Perdón, estamos en fecha. Perdón. Estamos en fecha. Me olvidé de un paso. Disculpen. Como sabemos, los formatos, los .adi, los archivos .adi tienen un patrón. Entonces, yo acá me bajé el del programa de FT8, el de WSJP, para tener más o menos la estructura. Así lo hago similar, para que no tenga conflicto a la hora de importarlo con los libros de guardia. Entonces tengo que fijarme el formato de la fecha y el formato de la hora, que eso es lo que voy a acomodar acá en Excel. Bueno, como vimos, venimos acá, esta es la más parecida, ponemos aceptar, formato de celda, ahí está. Ahora ponemos formato de celdas otra vez, vamos a personalizado y vamos a buscar la manera de que nos quede como en el otro. Seleccionamos el último y antes de poner a aceptar simplemente borramos esto que está sobrando y ponemos aceptar. Venimos a ver acá y si nos fijamos tenemos en lo que traemos de QRZ solamente la fecha y una hora. En estos registros además tenemos cuándo termina, el día que termina el comunicado y a la hora que termina el comunicado. Volvemos al Excel
Ahora tenemos que hacer el mismo trabajo con la hora. Ponemos formato de celdas. En este caso vamos a hora. Fíjense que sin puntos, todo seguido. Entonces vamos a elegir este formato. Creo que directamente se puede venir de acá. A ver. Sí. Hora, minuto, segundo. ¿Qué hacemos? Borramos lo que nos sobra, lo que no necesitamos, y ponemos aceptar. Ahí nos quedó la hora. ¿Qué podemos hacer acá? Yo en mi caso lo que hago es agrego esta, la duplico y el tiempo lo duplico. Para que lo hagan en un paso solo, se los muestro con el otro conversor. Este queda acá. Ya está terminada la parte de Excel. Aceptamos. Lo podemos cerrar. Guardamos los cambios. Bueno, vamos a revisar si está correcto. Cerramos. Abrimos el Log Converter. Como les dije, al ser freeware, de pago este programa, para trabajarlo en versión demo, solo te deja exportar 99 QSO. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos a fila, importar. Vamos a escritorio, teníamos backup QRZ. Lo abrimos. A veces da error y no abre así como ahora, que ustedes tienen que poner yes acá. Si no le abren, acá le ponen continuar trial. Si no les abre, cierran el programa y lo vuelven a abrir, porque a veces falla, no abre. Bueno, como ven, 99 QSO solamente. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos que completar los datos y dejarlo lo más parecido al formato de ADIF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo importante son los campos, no el orden, ¿eh? Mientras respeten el nombre del campo, después los programas se importan cada columna por separado. Bueno, primero que nada, vamos a duplicar la fecha, duplicamos la columna y duplicamos con clic derecho. Con un clic tenemos este menú. Con clic derecho tenemos el menú para agregar la columna. Ahí está duplicada. Bueno, acá tenemos los campos para imitar. Bueno, este es el más fácil. Call, modo. A ver qué pasó, por qué me salió eso. Quizás toqué algo sin querer. No, lo cancelo. Frecuencia. Acá lo dejamos en esta opción. Ah, acá le erré yo, perdón. Acá me equivoqué yo. Acá es banda. Acá es modo. Acá es grid. Como no está acá grid square, venimos acá y la seleccionamos de acá, del listado general. Country. Name. Comentarios. No pongo la de... Si quieren agréguenla a ustedes, pero yo no le veo sentido. Después
Después, teniéndolo en el comentario, de última acomodo el registro. No sé si me lo toma el OTW, pero bueno. Después me fijaré qué pasa con esa parte. Lo que me interesó es que la div me quedó sin errores. Dijimos comentarios. Comment. Acá, Quesio Date, le decimos que está en este formato. Primero el año, después el mes y después el día. Acá venimos a Quesio Date Off, si no me equivoco. Sí. Quesio, venimos al tag. Buscamos el campo. Seleccionamos. Time on. Seleccionamos. Le decimos que respete lo mismo, no tiene que hacer modificaciones. Y en time off exactamente lo mismo. Ok. Y ya tenemos el div listo. File. Guardar como a div. Guardamos en el escritorio. Pongo logbook 1 a 99. URZ. Guardamos. Se guardó, no tiene ningún error. Minimizo. Acá lo tengo. Lo traigo para acá. Y vamos a comprobarlo. Espectacular. Ahora vamos a importarlo a un libro de guardia. Por ejemplo, acá tengo el log 40. Fila, importar a div. Cargo el archivo. Dijimos que estaba en el escritorio. Logbook 1 a 99 QRZ. Selecciono, le pongo importar, me tienen que figurar 99 registros. Como vemos, no da ningún error. Perfecto. Cerramos acá. Venimos acá. Y vamos a buscar Lima Unión 7 Charlie Charlie, por ejemplo. Ver. Utilidades. Cohesión Manager. Buscamos LU7 Charlie Charlie. Enter. Y acá tenemos el registro guardado. 18. Perfecto. Si abrimos acá, le damos doble clic, no vamos a tener la fecha del fin de comunicado porque le pusimos la misma. Ahora les voy a mostrar otra cosa que pueden hacer. Y acá tienen en comentarios las señales que si quieren las trasladan después acá.
cerramos. Bueno, con este programa, como vieron, no tuvimos problema, lo importó sin problema. Bueno, algo que les quería mostrar, que me olvidé, abrimos este, con Diff Master lo abrimos, no con el Lock Converter. Venimos a Diff Master, File, Open, escritorio, Logbook de 1.99. ¿Por qué entré? Porque pueden hacer lo siguiente. Acá hay una función, pintamos estos registros de time off, seleccionamos todo, venimos a herramientas, arreglar valores de hora. Acá le decimos que aplique los cambios a time off, destildamos time on, le ponemos acá selección y acá le ponemos 1 minuto y aplica 1 minuto a todo el 1 minuto de recargo a todos los valores de hora que teníamos. ¿Ven? 2308, 2309, 2303, acá me pone 04, 2103, 2104, 1914, 1915 y así sucesivamente hasta el 99. Guardamos los cambios y los cerramos. Algo muy importante que olvidé decirles cuando armamos el Excel. Fíjense que QRZ tiene el 0 tachado. Lo copian 1, ponen control B larga para buscar, pegan el jeroglífico ese ahí y ponen buscar todos. ¿Qué hacemos? Doble clic, paramos el cursor, 0. Y así sucesivamente con todas las distintivas. Bueno, yo no voy a terminar ahora, les hago uno más acá, 0, hago un clic afuera, guardo los cambios. ¿Por qué? Porque si no después el ADIF Master lo muestra bien. Vieron que yo lo abrí y no muestra el... Ah, sí, lo muestra acá. Lo muestra acá. Lo pueden corregir en este también, Hacen doble clic acá. Hacen doble clic acá y lo corrigen. Pero es más fácil con el buscador de Excel. Para copiar también y pegar todo. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando están acá, por ejemplo, vienen a utilidades Question Manager. OJ, ahí tenemos, ¿ves? Le sale con el signo de admiración porque no reconoce el carácter. Bueno, espero que les sirva, a mí me sirvió, me tengo que poner a convertir todo el libro, pero bueno, por lo menos ya les costó bastante encontrar un método, pero ya lo pude solucionar y lo quería compartir con ustedes. ¿Qué necesitan? Excel, blog de notas, ADIF Master y Lock Converter. Este libro de guardia me lo recomendó un amigo, no le tenía mucha fe, pero se está poniendo interesante a medida que lo voy viendo. Y tiene varias funciones interesantes.
varias funciones interesantes, por ejemplo, todos los servicios externos. Los pueden configurar todos para subir directamente a los log online. Suscríbanse al canal y si les gusta o tienen alguna consulta, me la hacen saber en los comentarios. Otra cosita que les iba a decir es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un nombre raro que no sé por qué, si es que no lo decodifica, si lo tiene cargado así el usuario de China o no, lo que yo les recomiendo es que si hay caracteres raros, los saquen. Como pasa ahí. Acá el Muñoz no creo que lo tome. Pero cuanto menos errores o más claro lo dejen acá, si no directamente lo borran el nombre. Total, LOTW no necesita que carguen el nombre. Yo, por ejemplo, los que tienen ENI y eso directamente los borro. Le borro el nombre, lo dejo en blanco. Los que tienen así, los paréntesis, todo lo raro, lo saco. O directamente suprimen la columna. Esto vienen acá si la quieren remover. Borrar columna y desaparece. La div le sirve igual. Bueno, eso fue todo por hoy. Chau chau, suerte y hagan backup de los libros de guardia, de QRZ y se quedan con una copia. Chau chau, 7-3.